Desde la sentencia pública de Xabi Alonso en conferencia de prensa hasta el panorama desolador que enfrenta a Rodrigo, pasando por un silencio de mercado que lo dice absolutamente todo, el futuro del brasileño que parecía tan brillante ahora está en la absoluta de las penumbras. En el fútbol, señores, el relato oficial y la realidad no siempre van de la mano. A veces la verdad se oculta en los números, en los datos, y el caso Rodrigo es una auténtica sentencia. Y me temo que el mensaje es mucho más oscuro de lo que parece. Y cuento por supuesto con Rodrigo, es solo un partido, no hay que hacer una lectura demasiado a futuro. Si dentro de 3 meses pues tiene esos minutos, ya te puede responder pues con más certeza, pero bueno, hoy ha sido pues circunstancias del partido y decisiones mías de partido. Eso es lo que sostiene el relato de Xabi Alonso. No ocurre nada, es solo un partido y cuento con él. Un discurso optimista lleno de buenas intenciones, pero si hacemos caso a la máxima que dice dato mata relato, lo que está pasando con el brasileño es una auténtica sentencia. Sí, habéis oído bien, el dato apunta a una dirección completamente opuesta. De los 7 partidos oficiales que ha disputado el Madrid con su nuevo entrenador, Rodrigo solo ha salido de inicio en 1. En 4, atención a esto, no ha jugado ni un solo minuto, ni siquiera frente a los Osasuna en el debut liguero. En total, el paulista ha participado en 93 de los 630 minutos posibles, un 14,7%, y todo a pesar de la ausencia de un fijo como Bellingham. El primer partido de Liga para el Madrid dejó un panorama desolador para Rodrigo. No solo no estuvo en el once inicial, sino que Xavi tampoco recurrió a él. El once blanco vio como Brahim ocupaba su sitio en el tridente que la temporada pasada integraba junto a Vinicius y Mbappé. Más tarde presenció la entrada de Mastantuono y luego la de Gonzalo. Rodrigo se quedó sin minutos, convertido en el sexto delantero, el único de la línea ofensiva que no participó ni un minuto. Y lo que es peor, recibió la orden de dejar de calentar y regresar al banquillo para ver el desenlace desde ahí. Y ojo a esto, este no es un momento cualquiera ni una temporada cualquiera, es una campaña que desemboca en el Mundial del 2026, una auténtica obsesión sobre todo para los futbolistas brasileños. Rodrigo sabe que necesita jugar y recuperar sensaciones, y sobre todo marcar goles, que es lo que más le hace falta, porque la competencia en la selección es simplemente feroz. Para encontrar su último gol en un partido oficial hay que retroceder al 4 de marzo. Desde entonces nada, ni en juego, ni en goles, ni en sensaciones. Y su punto más bajo llegó en la final de Copa, cuando tras una primera parte calamitosa se quedó en la caseta en el descanso para dejar su sitio a Mbappé. Desde ese día, señores, vive atrapado en una oscuridad de la que no consigue salir. Ahora bien, si la decisión de Rodrigo es salir del Madrid, el escenario no es menos complejo. El mercado entra en su tramo final y el club blanco no puede malvender a un futbolista de su nivel, cuyo valor en la Premier difícilmente bajaría de los 100 millones. El Bayern buscaba un extremo, pero se centró en Luis Díaz, y desde el City, club al que se le vincula desde hace un par de años, no llegan señales de movimiento. Las últimas horas de mercado, que se cierra el lunes 1 de septiembre, suele traer operaciones de calado, y el partido del domingo en el Tartiere ante el Oviedo puede ser el punto de inflexión. El futuro de Rodrigo es una encrucijada, un dilema. Si opta por quedarse en el Madrid, tendrá que ser capaz de darle un giro de 180 grados a una situación que parece insostenible. Y si decide irse, tendrá que encontrar un destino en un mercado que se cierra a cal y canto. El domingo, cuando termine el partido en el Tartiere, Rodrigo dispondrá de más información relevante, y siempre con el Mundial en el horizonte. Rodrigo se lo está jugando, señores, y la sentencia de Xabi Alonso ya está firmada, aunque nadie lo quiere reconocer ahora.